Buen día, el grupo está conformado por Eduardo Arbelo, Estefano Biseglia y mi persona Anastasia de Freitas, y el día de hoy les hablaremos sobre la región retroperitoneal. El contenido está dividido en 4 temas: el retroperitoneo con sus límites y contenido, los espacios peritoneales con sus límites y contenidos, la configuración externa, relaciones, irrigación, inervación y linfáticos de las glándulas suprarrenales y por último, las características generales, relaciones, configuración interna, irrigación, drenaje venoso, inervación y drenaje linfático de los riñones. Retroperitoneo es la región de la cavidad abdominopélvica que, como su nombre lo indica, se encuentra por detrás del peritoneo. Se extiende desde el diafragma superiormente hasta la pelvis inferiormente. Está limitado superiormente por el diafragma, inferiormente por el plano bicrestal, que es un plano tangente a ambas crestas ilíacas, lateralmente por la porción distal del 12º arco costal, anteriormente por la hoja posterior del peritoneo parietal y posteriormente por la fascia transversal y la pared posterior del abdomen. Su contenido son los órganos retroperitoneales, que están comprendidos en los espacios que establece la fascia renal. El compartimiento retroperitoneal se divide en 3 espacios: el espacio pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el espacio pararrenal posterior. El espacio pararrenal anterior está limitado anteriormente por el peritoneo parietal posterior, posteriormente por la hoja prerrenal de la fascia renal y lateralmente por la fascia de adosamiento retrocólica. Contiene al colon ascendente, al colon descendente y a los segmentos retroperitoneales del duodeno y páncreas. El espacio perirrenal es aquel que se encuentra entre las hojas de la fascia renal. En su contenido encontramos a los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, la aorta abdominal y la vena cava inferior. Último, el espacio pararrenal posterior, que está situado entre la fascia retrorrenal anteriormente, la fascia transversalis y los músculos de la pared posterior del abdomen posteriormente. Este espacio no contiene órganos y se encuentra abierto inferior y lateralmente. En esta imagen podemos observar al espacio pararrenal anterior de color verde, al espacio perirrenal de color azul y al espacio pararrenal posterior de color rojo. Las glándulas suprarrenales son dos, izquierda y derecha. Normalmente se encuentran situados a lo largo de la parte superciliar del borde medial del riñón correspondiente. Una vez de cada 6 se pueden encontrar coronando el polo superior del riñón. Configuración externa. En situación normal tienen forma de media luna o de vírgula, y cuando se encuentran en el polo superior del riñón se dicen que están en posición alta. En este caso tienen forma triangular. Presenta 3 caras, 2 bordes y 2 extremos. Cara anterior. Relaciones. La glándula suprarrenal derecha se relaciona con la vena cava inferior, el hígado, tanto con su cara visceral y la porción posterior de la cara diafragmática, la flexura duodenal y yuyunal y el peritoneo parietal, que en conjunto con el hígado forma un fondo de saco que lo separa de este. La glándula suprarrenal izquierda
se relaciona con el cuerpo o la cola del páncreas y los vasos esplénicos inferiormente y el estómago superiormente por medio de la bolsa mental. La cara posterior se apoya en el diafragma que la separa de la duodécima vértebra torácica, parte superior de la primera vértebra lumbar y el receso costodiafragmático. Medialmente se relaciona con los nervios esplánicos mayor y menor y con el ganglio celiaco. La cara renal se apoya en la convexidad del segmento supriliar del borde medial del riñón. El borde medial se relaciona ambas glándulas con las arterias frénicas inferiores, con el plexo celíaco y ganglio celíaco, con las arterias suprarrenales superior y media, con el tronco celíaco y con los pilares del diafragma. La glándula suprarrenal derecha se va a relacionar a su vez con la vena cava inferior y la izquierda con la aorta abdominal. El borde superior constituye la parte superior del borde medial. El extremo superior corresponde al polo superior del riñón y la undécima costilla. La izquierda está en relación con el vértice del vaso. El extremo inferior se relaciona con el pedículo renal. Recibe la arteria suprarrenal inferior y ramos nerviosos del plexo renal. Irrigación. Proviene de las arterias suprarrenales superiores, que son ramas de la arteria frénica inferior, de las arterias suprarrenales medias, provenientes de la aorta, y de las arterias suprarrenales inferiores, que son ramas de la arteria renal o alguna rama terminal. Las venas drenan en una gran vena central suprarrenal, que terminan en la vena cava inferior a la derecha, mientras que a la izquierda terminan en la vena renal izquierda, uniéndose a la vena frénica inferior izquierda. Inervación. Viene dada por el plexo suprarrenal superior, ramos del plexo diafragmático, por el plexo suprarrenal inferior, ramos del plexo renal, y por el plexo suprarrenal medio, provenientes del plexo celíaco y el nervio esplácnico mayor. Por último, los nódulos linfáticos o los vasos linfáticos llegan a los nódulos linfáticos aórticos laterales a través del diafragma hasta los nódulos prevertebrales y mediastínicos posteriores. Los riñones son órganos encargados del ultrafiltrado de la sangre para la producción de orina. Además, funciona como glándula al secretar renina, una enzima encargada de regular la presión arterial. Ubicación. Se apoyan sobre la pared abdominal posterior, son retroperitoneales y se sitúan a cada lado de la columna. Forma. Tienen forma de judía, son alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. En cada riñón se distinguen dos caras convexas, anterior y posterior, dos bordes, lateral convexo, medial escotado en su parte media correspondiente al hilo renal, y dos extremidades o polos, superior e inferior. Dimensiones. Tiene una longitud de 12 centímetros, un ancho de 6 centímetros y un espesor de 3 centímetros. En el hombre tiene un peso aproximado de 140 gramos y en la mujer 125 gramos. Es de color rojo amarronado, de consistencia firme y de parénquima resistente. Los medios de fijación. Sus principales medios de fijación son la fascia renal y la cápsula adiposa perirrenal. Secundariamente, el riñón se mantiene en su sitio por los vasos renales y el peritoneo parietal posterior. Las relaciones de la cara posterior se describen en dos segmentos. Un segmento diafragmático, el cual está en relación con el diafragma. De existir el hiato costodiafragmático o triángulo de Bochladek, se estaría comunicando con la fascia renal, con el tejido subpleural, con el receso costodiafragmático y más superiormente con el borde inferior del pulmón. También estaría en relación con la undécima y duodécima costilla. Por otra parte, tendríamos al segmento lumbar, el cual está en relación con el músculo psoas mayor,
con la fascia ilíaca, con el músculo cuadrado lumbar cubierto por fascia transversalis, con el cuerpo adiposo pararrenal, que es tejido celuloadiposo denso que se diferencia de la grasa que forma la cápsula adiposa, con los nervios subcostal, hilo hipogástrico e hilo inguinal que recorren al cuerpo adiposo, con la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen que constituye lo que sería el piso del triángulo de Greenfeld. Más posterior estarían los músculos erector de la columna y dorsal ancho. Y por último tendríamos que entre la aponeurosis del músculo transverso del abdomen y el músculo cuadrado lumbar pasarían a discurrir lo que serían las dos primeras arterias lumbares y sus venas. Por otra parte, tenemos las relaciones de la cara anterior. En el riñón derecho se describe la flexura cólica derecha en su polo inferior, la segunda porción duodenal o porción descendente del duodeno en la cara anterior del pedículo renal y el borde medial. Y por último, al hígado en su parte lateral, en la cual se le describe el ligamento hepatorrenal o ligamento de Morrison y la dependencia de la hoja inferior del ligamento coronario. Por otra parte, tendríamos el riñón izquierdo, que se divide en tres segmentos: un segmento supracólico que está en relación con el vaso, con la cola del páncreas y con el estómago; un segmento medio o cólico que estaría en relación con el extremo izquierdo del colon transverso y con el ligamento frenocólico; y por último, un segmento inferior o subcólico que estaría en relación con las asas del intestino delgado. A los riñones se les describe un borde lateral y un borde medial. El borde lateral del riñón izquierdo estaría en relación con el borde inferior del vaso en su mitad posterior y con el colon descendente en su mitad inferior. Por otro lado, tenemos al borde lateral del riñón derecho, que estaría en relación con el borde inferior del hígado. Tenemos el borde medial, el cual posee tres segmentos: uno suprailiar, uno subiliar, uno medio o ilio, que le da acceso a una cavidad llamada seno renal por el que discurren los elementos del pedículo renal. El segmento suprailiar se relaciona con la glándula suprarrenal, mientras que el segmento subiliar estaría bordeado por el uréter. Además, presentan relación con los grandes vasos prevertebrales respectivamente y el arco vascular de Treitz entre el riñón izquierdo y la aorta. Normalmente la apófisis costal de la primera vértebra lumbar corresponde al híleo renal. Se les describen dos polos: un polo superior, el cual el polo superior derecho estaría en relación con la glándula suprarrenal, que se encuentra más inferior por la presencia del hígado, y el polo superior izquierdo estaría en relación con la glándula suprarrenal y a la izquierda con el vértice del vaso, mientras que el polo inferior se encuentra a nivel de la tercera vértebra lumbar a la derecha y a nivel de la segunda vértebra lumbar a la izquierda. La configuración interna del riñón. Este posee un seno renal, que es una cavidad cuya abertura coincide con el híleo renal. Sus paredes están constituidas por parénquima renal. Contiene tejido celuloadiposo, ramificaciones de los vasos y nervios del riñón y por último los primeros segmentos del aparato excretor, que son cálices y pelvis renal. Su pared es muy irregular, presenta salientes cónicos denominados papilas renales, dispuestas en un número de 4 a 20, que pueden ser simples o compuestas, es decir, más de un saliente cónico unido. El vértice de las papilas está perforado por pequeños orificios y constituye el área cribosa, que son los orificios por los cuales los túbulos colectores de los conductos uníferos derivan su contenido. Por otro lado, tenemos la cápsula fibrosa, que es una membrana de tejido conectivo aplicada al parénquima renal. Esta se puede separar del parénquima. En el híleo se refleja hacia el seno renal y se une con la capa conjuntiva de los cálices y vasos renales. Por otro lado, tenemos al parénquima renal, el cual se compone en dos partes: una médula, la cual está representada por las pirámides renales de color rojo oscuro, cuyo vértice sobresale
en el seno renal y constituye las papilas, y por la corteza renal, que es de color amarillo rojizo, es friable y menos consistente. Esta rodea las pirámides renales, excepto en las papilas. Además emite prolongaciones entre las pirámides, las cuales se denominan columnas renales. La corteza en su periferia se compone de una porción radiada, que son radios medulares, de aspecto estriado, y un laberinto cortical, que da un aspecto granular y constituye las columnas renales. Tenemos que su aspecto granular se debe a los corpúsculos renales. El riñón se compone de varios lóbulos unidos entre sí que poseen una pirámide renal y la zona de la corteza renal que rodea a esa pirámide. En los fetos es muy evidente esta lobulación a nivel microscópico. Y por último tendríamos a los vasos y nervios, que en la mayoría de los casos las arterias renales representan la siguiente disposición. Se divide en una rama anterior y posterior en relación a la pelvis renal. La rama anterior se distribuye por delante de la pelvis renal y da de 3 a 5 ramas, que son segmentariamente superior, anterosuperior, anteroinferior e inferior. La rama posterior pasa por el borde superior de la pelvis renal y da una arteria segmentaria posterior. Una vez dentro del riñón, estas arterias segmentarias dan las arterias interlobulares, que discurren entre las columnas renales. Estas a su vez dan las arterias interlobulillares o corticales radiadas, que discurren a nivel de la base de la pirámide renal. Y estas, por último, darían origen a las arteriolas aferentes de los glomérulos. Tenemos la irrigación del riñón, el cual está dada una segmentación arterial en la que existen dos territorios, uno anterior y uno posterior, separados entre sí por un plano transversal que termina en la superficie en una línea paralela al borde lateral del riñón, a 1 centímetro por detrás de este borde. Ese plano, como es relativamente vascular, se puede utilizar para abrir el riñón en una nefrotomía. Se divide entonces el riñón en segmentos renales que son dependientes de sus arterias segmentarias, con una vascularización y un drenaje urinario propio, lo que permite la resección parcial sin comprometer la funcionalidad de este órgano. La cápsula adiposa del riñón recibe irrigación de la arteria renal, de las arterias suprarrenales, de las arterias testiculares u ováricas, de las arterias cólica izquierda y derecha, de las arterias lumbares y a veces hasta de la misma aorta. Son finas ramificaciones que se anastomosan entre sí. Desde la rama suprarrenal hasta la rama testicular, una de esas anastomosis es la arteria capsular. Luego tendríamos el drenaje venoso del riñón. Este se da por las venas interlobulillares, que forman venulas estrelladas. Esta es una red venosa formada por las venas arqueadas y por las venulas rectas. Luego siguen como venas interlobulares, las cuales se unen anterior y posteriormente a la pelvis para formar la vena renal. Al igual que la arteria, la vena capsular tiene la misma disposición y sus anastomosis vierten a las arterias satélites de donde emergieron. Continuamos con los vasos y nervios de los riñones. En los vasos linfáticos se deben diferenciar los vasos linfáticos capsulares de los vasos linfáticos renales. Los primeros se dirigen a los nódulos linfáticos lumbares próximos al origen de la arteria renal y a la terminación de la vena renal del mismo lado. Los vasos linfáticos capsulares pueden anastomosarse con los vasos linfáticos del colon. Por otro lado, en el pedículo renal, los vasos linfáticos renales se diferencian en anteriores, medios y posteriores. En relación a los nervios, los riñones disponen de una inervación abundante que proviene de los ganglios aórtico-renales, de los ganglios renales, del plexo renal, de los nervios esplácnicos mayor y menor, del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar.
Conductos excretores. Como esquema general, los cálices menores desembocan en los cálices mayores, que son los troncos colectores, y estos se unen entre sí para formar la pelvis renal. Los cálices renales son la primera unidad del sistema de ductos del riñón que transporta la orina desde la pirámide renal de la corteza a la pelvis del riñón para su excreción a través de los uréteres. Los cálices menores son conductos membranosos de 1 centímetro de largo, tienen extremo ensanchado alrededor de la papila renal, que al otro extremo se abren en los cálices mayores. Los cálices mayores normalmente son 3, superior, medio e inferior. Tienen longitud variable y se abren en la pelvis renal. La pelvis renal es el segmento ensanchado de la unión de los cálices mayores. Tiene forma de embudo, cuya base tiene una altura aproximada de 20 a 25 milímetros. Tiene dos caras, una cara anterior y una posterior, un borde superomedial convexo y un borde inferomedial cóncavo. El vértice se continúa con el uréter. Existen dos tipos de pelvis renales, las ampulares y las dendríticas. Cuando la pelvis renal es ampular, los cálices renales mayores son cortos y a veces incluso están ausentes. Cuando la pelvis renal es ramificada, su base se abre hacia los cálices mayores superior e inferior, mientras que el medio se abre directamente en la pelvis renal. Las relaciones. Las relaciones en su parte extrailiar de la pelvis ocupan la parte más posterior del pedículo renal, por lo tanto se relacionan anteriormente con la arteria renal y su rama anterior directamente, así como con la vena renal y sus ramas de origen. También alcanza la fascia retroduodeno-pancreática, la porción descendente del duodeno del lado derecho y del lado izquierdo con el cuerpo del páncreas, el músculo de Treitz, la flexura duodeno-yeyunal y el segmento inicial del yeyuno. Posteriormente, la pelvis renal está cruzada por la rama retropiélica, que pasa primero superior y luego sigue el borde posterior del ilio. A la izquierda, la pelvis renal se corresponde con el músculo psoas mayor y con la apófisis costal de L1, mientras que a la derecha coincide con el espacio entre las apófisis costales de L1 y L2. Medialmente a la pelvis renal, el pedículo renal se prolonga con la arteria posterior a la vena, el plexo renal rodeando a la arteria renal y los nódulos y vasos linfáticos intercalados. Su parte intrarrenal es un segmento intrasinusal que no supera los 0.5 centímetros de anchura, a menos que su forma sea ramificada o ampular.